soy Lluís Barber desde la escuela Ollu, desde entrenamientos en casa. Pero en esta ocasión hemos salido a nuestra sala más específica, ¿vale?, de nuestro centro, para hablar de un tema bastante interesante y en el que continuamente me han preguntado bastante, y sobre todo en la última ofrecí esa entrevista y varias preguntas fueron relacionadas con este tema. Y creía conveniente quizá profundizar sobre esto. Entonces, por eso estoy aquí y estoy junto con Isga, nuestra mascota, que junto a él vamos a intentar explicar cosas sobre la flexión dorsal del tobillo. ¿Vale? Me han preguntado específicamente cómo poder mejorar la flexión dorsal del tobillo para mejorar quizá mi rendimiento, por ejemplo, en la carrera. Entonces, este vídeo va relacionado con este complejo y apasionante mundo del pie, de la flexión dorsal de tobillo y cómo podemos o no mejorarlo para poder correr o movernos mejor. Bien. Cuando hablamos de flexión dorsal, hablamos de que el pie se mueve hacia el dorso es esto de aquí y sube hacia arriba. ¿Vale? Cuando hablamos de flexión plantar, la planta se flexiona hacia abajo. ¿Vale? Lo digo porque muchas veces se habla de flexión y extensión, pues la terminología mejor es flexión dorsal y flexión plantar. Teniendo esto en cuenta, siempre hablaremos de flexión dorsal cuando el pie va hacia arriba y flexión plantar cuando el pie va hacia abajo, hacia la planta. Por lo tanto, se traduciría en flexión plantar, nos ponemos de punta, flexión dorsal, la punta tira hacia arriba. ¿Vale? Es una articulación, como vemos aquí, sin entrar mucho en temas muy profundos, que está articulada sobre todo por lo que se llama la charnela o la mortaja, ¿vale?, tibio-peronea estagalina, ¿vale?, porque la conforman tres articulaciones: la tibia, el peroné y este hueso de aquí, que es un hueso muy importante, que es astrágalo, ¿de acuerdo? Este hueso es el astrágalo. Junto a estas tres articulaciones, ¿vale?, se halla la movilidad del tobillo y en este plano de flexión dorsal y flexión plantar del tobillo, ¿de acuerdo? Es muy importante entender esta articulación y estos tres huesos para intentar entender qué puede pasar y si puedo o no mejorar mi flexión dorsal. La mortaja, ¿vale?, diera sitio al astrágalo para poder meterse dentro o salir dentro, ¿vale? El astrágalo se puede meter hacia adentro o salir hacia afuera, produciendo ya el movimiento angular que nosotros vemos como flexión dorsal y flexión plantar, ¿vale? Evidentemente, como cualquier movimiento que tenemos de forma natural y mecánica, cualquier movimiento tiene un objetivo y tiene un fin, ¿vale?, y es muy importante respetarlo. En este caso, si lo traducimos a la carrera, la flexión dorsal nos va a permitir que cuando corremos, ¿vale?, al mantener la flexión dorsal hacia arriba, preestirar toda la musculatura contraria, como es el gastrocnemio, sóleo, fascia, ¿vale?, todos los músculos importantes que pasan en un plano profundo, como el tibial posterior, flexores de dedos y tal, que están aquí, se insertan aquí. Todos estos músculos están estirados, no solo el gemelo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros estiramos, ¿vale?, estamos como precargando energía elástica en el estiramiento para que cuando vas a pisar el suelo, ¡pam!, ¿vale?, esta energía acumulada, ¡pam!, al contraer, te devuelva la energía en un trabajo reactivo, que no es más que esa capacidad, como ya he hablado en otros vídeos, de trabajo excéntrico, estirado esos músculos, que bien dicho sería trabajo pliométrico, y esa fase posterior concéntrica, bien dicha miométrica, ¡pam!, que explota, sería esto. Acumulo energía de flexión dorsal, ¡pam!, y cuando golpeo el suelo, ¡pam!, golpeo en flexión plantar, ¿vale? Y toda energía acumulada en la fase pliométrica excéntrica de esos músculos posteriores, de la pantorrilla, ¡pam!, te devuelven energía elástica potencial acumulada. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante la flexión dorsal. También la flexión dorsal, evidentemente, es a través de donde nos movemos, nos desplazamos. O movimientos tan importantes como zancadas, sentadillas, ¿vale?, exigen que haya un rango de movilidad importante. En el mundo de la carrera es muy importante. Y cuando hablamos de subidas, cuanta más subida tenga, ¿vale?, más te exige flexionar dorsalmente, porque más vas a poner el pie aquí, y cuanta menos movilidad tengas en flexión dorsal, más limitado vas a estar aquí, más de puntilla vas a tener que ir antes, ¿vale?, y más se van a cargar estos músculos.
Para saber si cuánta movilidad tenemos de flexión dorsal hay varios tests. Un test muy sencillo, ¿vale? Sería colocarnos cerca de una pared, bien, poner el pie aquí recto e intentar testear en qué punto la rodilla llega a tocar sin levantar el talón. El pie recto lo podemos poner alineado a algún sitio y testear. Si aquí está muy lejos, aquí toco bien, alejo, veo si no llego y lo compararía con el otro pie. Entonces, lo primero que tenemos que entender, cuánto es buena movilidad y cuánto es mala movilidad. No hay buena movilidad en sí, ¿de acuerdo? No hay buena movilidad en sí. Lo importante es que la movilidad que tengas sea estable. Eso ya lo hemos hablado en otros vídeos. Entonces, no te preocupes tanto en cuánta movilidad tengas, es decir, hostia, la persona al lado tiene el pie aquí y llega fácilmente y yo me tengo que acercar mucho. Bien, ¿de acuerdo? Pero primero preocúpate que esa movilidad, ese pie sea realmente estable. Aparte de aquí, está claro que hay pies con una movilidad muy limitada y en que la rodilla apenas pueden pasar los dedos. Es decir, yo toco con los dedos y es que ni llegaría. ¿De acuerdo? Veremos por qué. No llegaría. Lo ideal sería que pudiéramos llegar, la rodilla, si trazáramos una línea, pudiera llegar unos 5 o más centímetros por delante del pie. Eso sería una movilidad buena, siempre y cuando sea estable, y que nos permitiría un gran rango funcional para movernos con soltura en muchos movimientos. Si os habéis percatado en mi caso, ya habéis visto que mi movilidad es tirando a reducida. Y yo ya lo sé que tengo una movilidad reducida. Y ahí viene lo más importante de la flexión dorsal. Antes de pensar si debemos mejorar o no mejorar la flexión dorsal y cómo hacerlo, tenemos que pensar si esa limitación de la flexión dorsal es sobre todo un problema estructural o un problema funcional. Cuando hablamos de estructura, quiere decir que nuestros propios huesos, por lo que sea, ¿vale? Tienen un comportamiento o tienen una estructura que hace que se limiten las articulaciones y hace, por lo que sea, ahora hablaremos, ¿vale?, que esto no entre bien y quede limitada la flexión dorsal, ¿vale? Esto sería un problema estructural. ¿Cuál es típico un problema estructural que yo, por ejemplo, tengo y es bastante frecuente en corredores y en muchos deportistas? Lo que se llama un impectum. Un impectum es como un crecimiento del esternón, muchas veces congénito, y este esternón va creciendo un poquito más, se va como calcificando. A veces puede ser por muchos traumatismos a lo largo de toda la vida, que esto se ha ido inflamando y se ha ido, parte de ese tejido se ha ido calcificando, ¿vale? Y has creado aquí lo que es un impectum, que es un crecimiento anormal del hueso que hace que cuando tú quieras meter, esto impacte con la tibia. Eso es un impectum, hay otras, pero esto es la causa más frecuente de limitaciones de flexión dorsal por temas estructurales. Y tú vas y estás limitado y si te haces una radiografía, una placa, ves un crecimiento anormal, muchas veces congénito. Cuando estamos ante un problema estructural, querer mejorar la flexión dorsal a cualquier precio es probablemente la peor de las cosas que podemos hacer. Porque claro, cuando tú vas forzando la flexión dorsal, este impacto crea una fricción mayor de lo normal y un impacto articular entre estas superficies articulares, entre el nuevo impactum del astrágalo y la tibia, y va chocando, y va chocando. Esto se traduce que si lo vas forzando continuamente, vas creando, ¿vale?, inflamaciones de todo el tejido periarticular, la propia cápsula, los propios ligamentos internos, los propios tendones que puedan pasar. Tú vas creando un cuadro inflamatorio que es el que te irá doliendo, y si lo vas forzando cada vez más, cuando corres mucho y tienes ese impactum, eso va en tu contra. Pero tienes que jugar con eso y quizá debes hacer una estrategia inteligente a nivel de volumen de kilómetros junto con un refuerzo muscular importante. Bien, pero el resumen sería decir que si tengo problemas estructurales, querer ganar a toda costa el movimiento con ejercicios como puedo indicar luego, intentar mejorar el rango de movimiento va a ser totalmente contraproducente. Pero cuando tenemos y si nos aseguramos de que nuestro problema es puramente funcional, es decir, que son nuestros músculos, algunos acortados o desequilibrios musculares entre los músculos flexores y extensores, que no están bien, funcionando bien, ahí es donde sí que podemos incidir. Y cuando hablamos de problema estructural, y funcional, muchas veces es porque esa flexión dorsal puede pasar dos cosas, que normalmente van combinadas. Y es que la musculatura agonista, que sería sobre todo el tibial, es débil,
Eso se traduce muchas veces en periostitis, ¿vale? Es débil y hace que tenga poca fuerza en la flexión dorsal, junto con un acortamiento de la musculatura contraria, sobre todo el sóleo, que se contractura aquí, se acorta y te impide que esto se mueva bien. Entonces tú aquí tienes un acortamiento muscular y aquí una debilidad, con lo cual estos músculos que te llevarían a la flexión dorsal no trabajan bien y estos músculos que deberían ceder para que haya esa movilidad no dejan que vaya. Esto ya he hablado en algunos vídeos, que normalmente viene junto, y es que normalmente hacemos muchos estiramientos de esta zona con el fin de mejorar ese acortamiento que hemos dicho, pero sin tener en cuenta la zona agonista, protagonista. Y vemos que muchas veces hacemos esto, pero cuando testeamos los músculos de flexores dorsales como el tibial, estos músculos son realmente muy débiles, ¿vale? Y el cuerpo es muy sabio, y cuando esto es débil, y el músculo es débil y debería ir aquí, ante esa debilidad, ¿vale? El cuerpo no le gusta ir ahí, porque no le gusta ser débil en ninguna posición. ¿Y qué pasa? Que encima yo voy corriendo y tal, y soy débil en esa posición. Que la forma que tiene el cuerpo es acortar la zona contraria para evitar que tú vayas hacia ahí. Es un mecanismo de defensa que pasa también en nuestro patrón postural, de cuando estamos en este patrón cruzado, que estamos todo acortados aquí y aquí, y es porque esta zona se comporta en esta posición antipostural, se alarga, ¿vale? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, para evitar que vayas de forma descontrolada hacia ahí, te acorta todo lo contrario. Y a veces pensamos en que hay que estirar aquí, pero mientras no activemos los músculos de ahí, siempre volverá este patrón. Hasta que consigamos, vale, sí, yo alargo aquí, pero activo ahí. Activo aquí, tibial, pero alargo aquí. Entonces tenemos que mirar estas dos cosas. Nosotros ahora ya sabemos si tenemos un problema estructural o un problema funcional, pero sabemos que tenemos una limitación de la flexión dorsal. ¿Cómo hay que trabajarlo? O hay que saber qué hacer en dos situaciones concretas. Una es, vale, yo tengo limitación de la flexión dorsal y quiero hacer un trabajo de intensidad. Por ejemplo, sentadillas con peso, un HIIT de sentadilla, un HIIT, ¿vale? de un Tabata, por ejemplo, de sentadillas, carreras de alta intensidad en subidas, en cuestas. Quiero trabajar intensidad, pero hay algo en mi cuerpo que me limita, ¿vale? Que es la flexión dorsal. Pues tengo que ser inteligente, tengo que pensar, ¿ahora qué quiero? ¿Mejorar mi flexión dorsal o hacer un trabajo de intensidad? Si quiero hacer un trabajo de intensidad, deberé buscar estrategias que me liberen el espacio, ¿vale? Este espacio que hay aquí, que me lo liberen de alguna forma para poder meter intensidad en el trabajo. Pero luego tengo que hacer un trabajo paralelo en que pueda ir mejorando, sobre todo si es funcional, ¿vale? Esa flexión dorsal. Bien, ¿por qué lo digo esto? Ya sabemos que la flexión dorsal es esto, ¿vale? Y yo me siento que estoy limitado. Yo soy un ejemplo. Esa limitación de la flexión dorsal va a hacer que yo no pueda hacer buenas sentadillas. ¿Por qué? Porque al no poder llevar el pie la rodilla hacia adelante, no me deja moverme, ¿vale? Voy a crear un desequilibrio posterior, porque esto de aquí no va hacia adelante, entonces yo voy a caerme hacia atrás y para no caer voy a llevar la espalda adelante. Que si encima le meto mucha intensidad voy a acabar en esta posición, ¿vale? Compensativa, porque no puedo, ¿vale? Pedirle intensidad a la vez que controlar mi postura en una situación de sobrecompensación continua. ¿De acuerdo? Entonces, debería buscar estrategias. Y muchas veces veo esta estrategia de abrir pies, entonces, ¿vale? Parece que libero, pero esto es un engaño. Porque realmente, yo estoy flexión dorsal. Cuando orgoto mi cadera y giro aquí, la flexión dorsal sigue siendo la misma. No estoy mejorando mi flexión dorsal. Yo hacer esto no me hace mejorar mi flexión dorsal. Y muchas veces por hacer esto, si nos fijamos el pie cae. Y esto es porque comporto, como no tengo este movimiento, este rango de movimiento, buscamos una compensación, una evasión de este movimiento hacia otro plano de movimiento. Y empiezo a meter, ¿vale? Decaimientos, ¿vale? En esta postura, que se convierten en que el pie prona supina a nivel del retropié, clac, ¿vale? Y va haciendo y va compensando. Y si no lo controlo muy bien, empieza la rodilla a girarse, empiezan a pasar muchas cosas que no me van bien. Bien, entonces yo quiero trabajar intensidad y tengo una limitación del tobillo. Una de dos, o cambio un ejercicio que no me exija tanta flexión dorsal, o lo libero de una forma inteligente. No hay nada más fácil que meter un alza.
Y automáticamente, al tener el alza y al estar en punta, el pie queda liberado. No está en esta posición tan metida, sino queda liberado y me permite un recorrido mucho mejor. Yo aquí podría trabajar en intensidad. Algunos defienden, no hay que trabajar con alza. Bueno, no hay que trabajar, hay que ser inteligente. Es decir, a veces sí, a veces no. Si yo quiero meterme mucha caña en sentadilla, necesito un alza. No hay otra. Tengo que procurar ir mejorando, pero necesito un alza. Y entonces aquí, pam, pam. Y luego ya haré un trabajo paralelo. O bien haré un hit de zancadas que no me exige tanta movilidad. ¿Vale? Esta es la primera estrategia. ¿Cómo mejoro mi flexión dorsal en un trabajo paralelo al trabajo de intensidad? Bien, hay muchas estrategias. Lo primero, como siempre digo, es cuidado con solo meter trabajos de carga. Primero debería pensar en trabajar en descarga para poder activar mi musculatura y que sea mi musculatura la que me lleva hacia el movimiento. Y no es el propio peso que carga las articulaciones sin poder controlar tanto a nivel muscular. ¿Vale? Entonces, yo podría coger un alza y algo tan sencillo como empezar a hacer flexión dorsal y plantar sería lo más interesante, pero con un objetivo de sentir bien la musculatura. Podría utilizar una pelota o un roll, ¿vale? Primero, para activar, como he dicho, el tibial, que muchas veces la flexión dorsal junto con el acortamiento es porque el tibial es débil. Y cuando este tibial es débil, crea muchas periostitis. Y mucha gente con problemas de periostitis delante, ¿vale? Es porque durante mucho tiempo el tibial no está funcionando bien por lo que sea. ¿Vale? Esa debilidad del músculo hace que no pueda soportar las cargas, ¿vale? Y las zonas donde se puede insertar en la cresta tibial y tal, ¿vale? Se genera inflamación. ¿De acuerdo? Entonces yo debo poder activar bien mi tibial y sentir que lo tenso y lo aprieto al máximo. Automáticamente ya sentiré cómo se libera atrás. ¿Vale? Con isometrías de unos 8 segundos mantenidas en flexión dorsal es lo más interesante. Cuando lo haga tengo que mirar, lo puedo hacer así, lo puedo hacer hacia arriba, ¿vale? Puedo hacerlo de muchas formas, puedo hacerlo aquí, bien, no importa. Lo que tengo que mirar es que el pie no quiera escaparse del plano. Que por llevar a la flexión dorsal empieza a girarse, empieza a moverse raro, no. Sino que el segundo y tercer dedo se alinean, ¿vale? Rodilla, cadera, más o menos. Que no empieza clac, clac, clac a girarse, No empieza a girarse, sino que clac, 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 alineado. Y mantengo aquí, incluso me puedo dar estímulo, clac, 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 clac. Y veréis cómo cansa, Hacéis 8 de 8 segundos, clac, clac, clac. Eso sería el primer paso. Primero sería esto clave. Una vez siento que he activado esto, puedo pasar a hacer más cosas, ¿de acuerdo? Pero si yo no activo esto, por mucho que yo intente alargar esto, siempre si esto se mantiene inactivo y se mantiene, por lo tanto, tendencia a ser débil, ¿vale? Siempre mi cerebro volverá, ¿vale? A defenderse acortando aquí. Una vez ya he hecho este trabajo, que también lo puedo hacer aquí, más intenso, ¿vale? Clac, clac. Sentir este trabajo y cómo se va activando cada vez más el tibial. ¿Lo sientes? Clac. ¿Notas cómo se endurece? Bien. Puedo empezar a pensar en movilizar esta parte. Pues no sirve de nada empezar a hacer pa, 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 ¿sabes? Pa, pa, yo qué sé, ¿sabes? Mil cosas que veo de, vamos, fuerza, de cualquier forma. Porque ante esa debilidad, el cuerpo se va a defender, ¿vale? No puedo estar pa, 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 pa. Ya no te digo si es estructural, ¿Bien? Entonces, esta primera parte que he explicado de activar, si es estructural, nos va a ir muy bien. Porque aunque estemos limitados aquí, va a ser nuestros músculos con control que nos va a llevar sin crear un impacto, ¿vale? Y va a hacer que esta musculatura, ¿vale? Sea lo más fuerte posible y pueda proteger la articulación si es fuerte. Pero si empezamos a generar movimientos acelerados, descontrolados, con un problema estructural, vamos mal. Y si es funcional, el cerebro rápidamente va a volver a protegerse aquí. Porque aquí va a decir, uy, esto no me mola porque esto es débil, y va a cortarse, no te va a dejar, pero tú le vas a querer seguir llevando hacia aquí, y va a generar cuadros compensatorios. Y por eso muchas veces hacemos esto, y el pie empieza a girar y a irse por sitios. Y luego empezamos a ver skippings con el pie girado, el pie no sé cuántos. O vemos correr a la gente que cuando hace la recogida con la flexión dorsal, el pie está completamente girado. O incluso cuando va a apoyar el pie con la flexión dorsal, el pie se mantiene muy girado. Y eso es porque durante muchos años de mala praxis a nivel del entrenamiento, ¿vale? Y sobre todo de mal comportamiento a nivel estructural, ¿vale? Eso no está funcionando bien.
¿vale? Entonces yo ya tengo el tibial que lo he ido trabajando y lo he ido activando poco a poco. Ahora yo puedo pensar en flexibilizar, mejorar el acortamiento creado aquí, ¿vale? Podría empezar con una pelota primero para soltar sobre todo el tibial, el sóleo gemelo. Puedo combinarlo con movimientos, ¿vale? Bien, liberando esa especie, ¿vale? Pero yo ya esto lo tengo activo, ¿vale? Ahora, lo primero que haría es un estiramiento de sóleo, rodilla flexionada para no incidir sobre el gemelo que actúa sobre la rodilla, y vengo a estirar aquí. ¿Pero cómo estiro? De forma activa y de forma que mejore la modulación entre agonistas y antagonistas. ¿Y cómo estiraría? Activando otra vez el tibial y encima exagerando con todos los extensores de dedos para activar toda esta capacidad extensora. Entonces yo haría esto, clac, activo, 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 y siento que cuanto más activo aquí, más se estira atrás. Y notaré que el sóleo empieza a tirar mucho, 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 y lo mantengo y voy llevando la rodilla poco a poco adelante. El talón no se levanta y la rodilla no pierde el eje del segundo o tercer dedo. Segundo o tercer dedo, ¿vale? Y voy notando aquí, clac, 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 suelta. Puedes hacer un trabajo activo de unas también 8 veces 8 segundos. Mantengo la activación del tibial en todo momento. Clac, 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 tal. ¿Vale? Lo puedo hacer en una pared o lo puedo hacer de diferentes formas, ¿vale? Y lo último, el último momento que os diré, que es muy, muy, muy bueno, y para entenderlo, sobre todo, este sí que nos podría ayudar un poco. Si es estructural, siempre y cuando lo hagas controlado, y si es funcional, muchísimo. Y es colocando una goma en el pie. Ya lo he visto muchas veces, colocar y trabajar la flexión dorsal. ¿Pero por qué y dónde? Fijaros, las articulaciones, para que se muevan, ¿vale? Se flexionen, y bueno, está un poco hecho polvo, ¿eh? Ahora, para que se muevan, esto es un movimiento angular. Hay un gran movimiento con un ángulo de trabajo que hace que se muevan las articulaciones. Pero para que funcionen las articulaciones a nivel intraarticular, a nivel interno, se tienen que mover también de una forma determinada. Y esto es un concepto que se llama deslizamiento y rodamiento, ¿vale? Y es que una articulación, aquí no se puede apreciar por el anclaje de los elementos, ¿vale? Pero cuando una articulación se mueve en angular, a nivel articular están pasando diferentes cosas, se está deslizando, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una articulación, esto sería, por ejemplo, la rodilla, el brazo, lo que sea, que realmente se mueve, ¿vale? A nivel interno, esto es una superficie articular y esto es la otra, esto se desliza. Si no se deslizara y solo haría un momento, ¿vale? ¿Veis que ha salido de sitio la articulación? Sale de sitio. Si yo consigo que esto vaya deslizando y rodando, ¿vale? Esta articulación se mantiene en todo el rato congruente, estable, alineada a los segmentos articulares, permitiendo una buena funcionalidad, ¿vale? Y esto es muy importante. ¿Por qué lo digo esto? Porque el objetivo de la goma va a ser mejorar el comportamiento intraarticular para mejorar el movimiento angular. Y lo que va a hacer es colocarse la goma, ¿pero dónde la tengo que colocar? Si la coloco aquí, le he liado. Le he liado mucho porque estoy haciendo todo lo contrario de lo que debería moverse, ¿vale? Porque cuando yo provoco una flexión dorsal y hay un movimiento angular, tengo que entender hacia dónde va la articulación respecto a esta. Y la articulación astrágalo va hacia atrás, ¿os fijáis? Respecto a la tibia. ¿Y la tibia cómo va? Hacia adelante respecto al astrágalo. Mientras una va atrás, la otra va adelante. Si yo pongo la goma aquí, lo que voy a promover es que la tibia quiera ir hacia atrás, todo lo contrario de lo que debería ser. ¿De acuerdo? Entonces chocaría y crearíamos algo totalmente, un caos. Por lo tanto, la goma tiene que ir debajo para intentar agarrar el astrágalo, y cuando yo promuevo la flexión dorsal, a la vez favorezca el deslizamiento y el rodamiento para liberar a nivel intraarticular. Y esto libera un montón la articulación. Esto se traduciría en mi pie, que lo tendría que colocar muy abajo. No aquí. Aquí le he liado. Entonces, donde están los huesos, tenía que colocarlo debajo. Y desde aquí, el punto de fuerza tiene que ser bajo. No puede estar aquí, primero porque sube y luego porque tendería a atacar la tibia. Tiene que estar bajo. Entonces yo me la alargaría a un sitio, o yo puedo intentar, ahora no tengo aquí el sitio, pero yo me la puedo pisar, ¿vale? Con cierta intensidad. ¿Y qué hacer? Una combinación de todo.
llevo el pie hacia adelante, provocando el momento angular, a la vez que la goma crea fuerza hacia atrás, mejorando ese deslizamiento, ordenamiento de articulación. Y vengo aquí, clac, 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 y a la vez activo mi tibial. Entonces lo tengo todo, ¿vale? Para mejorarlo. Control activo a nivel muscular, estoy activando los que me interesan, que mejoran la flexión dorsal y la fuerza dorsal, a la vez que soltando la musculatura que debe ceder para permitir que los otros trabajen. Y a la vez actuando a nivel angular, pero sobre todo a nivel interarticular. Si probáis este ejercicio y lo hacéis pues durante 1 minuto, aguantando 8 veces, 8 segundos, ¿vale? Aguantando ahí, o de una forma rítmica, pero aunque sea rítmica, sea controlada, gestionando, ¿ves? Como levanto dedos, flexiono y voy mejorando mi movimiento. Veréis que luego, si volvéis a testear el movimiento que teníamos, ¿vale? O simplemente marcamos con una punta aquí cuánto hemos movido, ¿vale? Si no tenéis una pared, con un palo lo podemos hacer, veríais cómo habéis ganado un montón de movilidad. Completamente recto y marcar dónde he llegado. Cuando lo haga después, quizá veo que el palo llega mucho más lejos. Yo como no he trabajado y tengo una limitación, ¿vale? Pues no puedo. Y sobre todo, si tenéis un problema estructural, esto lo podéis hacer si es con mucho control. Si no tienes el problema estructural, le puedes quizá meter más caña, más siempre, ¿vale? Pero también con control. Pero si es un tema estructural, sobre todo con mucho control, para evitar que haya impacto a nivel articular y aumentes esa inflamación creada por el impetum. ¿De acuerdo? Y teniendo en claro que si hay un problema estructural, tus mejoras de movilidad se notarán, pero se notarán poco. Pero no pasa nada, está bien que lo trabajes, porque de alguna forma nutrirás toda la articulación, harás que ese rango, que no haya aumentado mucho, siga siendo un rango más fluido y con mejor movilidad, ¿vale? Y no tanto pensar en cuánto más mejoro del rango, sino que el rango que tengo lo mantengo mejor y más fluido, más estable, etc. Así que es un ejercicio, una combinación muy buena para todos si lo hacemos de esta forma. El resumen sería, recuerda que tienes una flexión dorsal, que esto se mete hacia adentro. Haz un test inicial para ver cuál es tu rango con una pared, con un palo, haz un test para ver cuál es tu movilidad. Asegúrate que tu restricción de movilidad, ¿vale? Sepas si es funcional o estructural. Eso es muy importante. Si sabes que es estructural, sabes que todo esto te va a servir de algo, pero de menos. Y si es funcional, incide mucho sobre ello porque te va a ayudar mucho. ¿De acuerdo? A partir de aquí, sabiendo esto, primero, activa tu tibial con trabajos de isometrías, de conciencia del movimiento, sin perder el eje, buscar esta posición. Me puedo coger una kettlebell de poco peso, un agarre, venir aquí, coger y clac, 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 ¿vale? Siempre importante que a la vez que fortaleces eso, veas que no se te escapa del eje. Si tú haces un trabajo de, por ejemplo, este, y ves que el pie se te gira mucho, esfuérzate cada día en alinear, porque si no esto, claro, es simplemente que el tibial aquí no está a gusto y busca compensaciones, ¿vale? Si eso no lo arreglas, vas cada vez aumentando, ¿vale? Ese patrón de desequilibrio, ¿vale? Entonces, siente esto. Una vez tienes activo el dorsal, puedes empezar a pensar en mejorar, flexibilizar toda la parte posterior que quizá por el paso del tiempo y neurológicamente se ha ido acortando, ¿vale? Y con un trabajo activo de estiramiento de sóleo, quizá también de gemelo, pero sobre todo de sóleo, podrás ir alargando ese espacio a la vez que vas activando el tibial. Y ya, si quieres llegar a incidir realmente a nivel interno, piensa en el glissé-roulé o en el deslizamiento o rodamiento, utiliza un elástico, una goma anclado en un punto muy bajo y siempre muy abajo, ¿vale? Para, con mucho control, incidir sobre la flexión dorsal a la vez que estás entendiendo cómo el astrágalo quiere ir hacia atrás respecto a la tibia, mejorando ese deslizamiento y por lo tanto esa movilidad interna a nivel articular. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería hablar un poquito de la flexión dorsal. Espero que también os ayude, os sirva. Y nada, gracias por mirarlo y por fin ponerme likes, comentarme cositas y todo eso que siempre me gusta. Esta escuela Onyu, me despido, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Cualquier comentario me decís.